¿Cómo les va, alumnos de cuarto? Hoy iniciamos una nueva unidad y esta es la unidad número 5. Si bien vamos a continuar trabajando con los materiales, en este caso y como el título que tienen en el site les dice, vamos a trabajar con distintos tipos de materiales. Vamos a trabajar con familias de materiales. Cuando hablamos de familias de materiales, a los materiales lo podemos agrupar según características comunes. Pero antes de trabajar sobre plásticos, cerámicos, materiales minerales, ¿sí? Antes de empezar con eso, vamos a ver de dónde se obtienen los materiales. Los materiales pueden ser naturales o artificiales. Tenemos estos dos grandes grupos. Cuando hablamos de materiales naturales, estamos hablando de distintos tipos de materiales que se obtienen a partir de los elementos que encontramos en la naturaleza. Vamos a ver que hay materiales que nos rodean, que con ellos fabricamos todo aquello que consideramos necesario. A partir de los distintos materiales obtenemos elementos u objetos que nos sirven para la vida diaria. Si hablamos de los materiales naturales, entonces, como le dije hace un segundito, tiene que ver con aquellos elementos que obtenemos a partir de la naturaleza. Y cuando hablamos de materiales artificiales, estamos hablando de, se llaman artificiales o también los podemos llamar materiales sintéticos. Son aquellos materiales que se fabrican, son fabricados por el hombre y se fabrican a partir de los materiales naturales. Para fabricar el hombre materiales artificiales, no solo utiliza materiales naturales, sino que aplica un proceso de fabricación para poder obtener materiales artificiales. Un ejemplo de esto es el plástico. El plástico es un material artificial que se utiliza para fabricar un plástico, un material de origen natural. A partir de este material y a partir de procesos que implementa el hombre, se obtiene el plástico, o sea, un material artificial o sintético. Vamos a trabajar primero con los materiales de origen natural, ¿sí? Podemos encontrar, entonces, materiales naturales en la naturaleza o en el ambiente que nos rodea. Estos materiales también se los puede llamar recursos, ¿sí? Un recurso es un material que obtengo de la naturaleza que me va a servir para cumplir algún tipo de objetivo. Por eso también se le llama recurso. Pero medianamente es lo mismo, ¿sí? Depende de dónde vengan esos materiales, voy a tener tres tipos de origen distintos. Un material que proviene de las plantas, lo vamos a llamar que ese material es de origen vegetal. Cuando un material proviene de los animales, lo vamos a llamar que ese material natural es de origen animal. Y si proviene de las rocas, de los minerales del suelo que componen a nuestro suelo, valga la redundancia, decimos que este material natural es de origen mineral. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos para poder darnos más cuenta a qué nos referimos. Bien, vamos con origen vegetal. Un ejemplo es la madera que obtenemos a partir del tronco de los árboles, el algodón que se obtiene a partir de la planta de algodón, o sea, yo tengo la planta de algodón, con ello se fabrica una tela de algodón y a partir de ahí puedo fabricar distintos tipos, por ejemplo, de vestimenta. Otro también es el lino. Hay una planta que es planta de lino que también se utiliza para, otro ejemplo, ¿no? Para fabricar otro tipo de tela. De origen animal, por ejemplo, el cuero de los animales es utilizado, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de vestimenta. Lo mismo con la lana que se obtiene, ¿sí? del pelaje de la lana de las ovejas. Y la tela de seda que proviene del gusano de seda. Estos son distintos tipos de materiales que sirven para hacer distintos tipos de objetos a partir de animales. Por eso decimos que estos materiales son de origen animal. Bien, otro ejemplo entonces es el de origen mineral.
Como les dije, se obtiene a partir de los minerales y piedras que encontramos en el suelo de nuestro ambiente, ¿sí? Por ejemplo, la piedra volcánica, ¿sí? El yeso, el diamante, sirve para hacer distintos tipos de objetos. A partir de estos materiales naturales que encontramos en el suelo de nuestro planeta, podemos fabricar este tipo de objetos. A estos materiales que provienen de nuestro suelo se los llama origen, o que son materiales de origen mineral. Ahí tenemos otro ejemplo, el oro, por ejemplo. Bien, y los materiales artificiales, recordemos los que les dije al principio. Un material artificial son aquellos que son fabricados por el hombre. Se utilizan materiales naturales de origen animal, vegetal o mineral. Se utilizan este tipo de materiales. Este tipo de materiales pasa por una serie de procesos y se obtienen a partir de este proceso materiales nuevos. A estos materiales que son fabricados por el hombre se los llama materiales artificiales o, como les dije en un principio también, materiales sintéticos. Estos materiales de origen natural pasan por un proceso de transformación dado por el hombre y a partir de esto se obtienen distintos tipos de materiales. Por ejemplo, a ver, ponemos un segundito. Acá. Por ejemplo, tengo bien, por ejemplo, estos materiales son artificiales. El ladrillo es un material artificial, ¿sí? Que fue conseguido a través de un proceso de transformación en las industrias y la base o el recurso natural de este proceso, de este ladrillo, se obtuvo a partir de un material natural. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo les di, por ejemplo, era el plástico, ¿sí? Otro, por ejemplo, es el vidrio. El vidrio es un material artificial, se utiliza arena por sobre todo y pasa por un proceso de transformación a partir de lo cual se obtiene un material artificial al cual nosotros llamamos vidrio, ¿sí? Que tiene sus propias características. Es un material que por lo general es transparente, que es muy duro y a la vez es frágil. A partir del cual, obviamente, como les están mostrando las imágenes, se obtienen distintos tipos de objetos necesarios para el desarrollo de la vida. Botellas, vasos, ventanas, ¿sí? Los vidrios de las ventanas. Otro ejemplo es el papel. El papel es un material artificial que se obtiene a través de un proceso de fabricación y proviene de la madera, de los troncos de los árboles, a partir del cual el papel se utiliza para fabricar, por ejemplo, los cuadernos. Otro es el plástico. El plástico proviene del petróleo, ¿sí? El petróleo se obtiene por debajo de la tierra, es un recurso natural a partir de los fósiles, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y este plástico, a partir del petróleo, pasa por un proceso de fabricación dado por el hombre. Por lo tanto, el plástico es un material artificial o sintético que se utiliza para infinidades de objetos que nos acompañan en la vida diaria, ¿sí? Fíjense, las bolsas son de nylon, el nylon es un tipo de plástico, la goma, lo mismo, y estos ejemplos que tienen acá.